Hola, gente linda, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Hola Mario, Mario. ¿Qué Hola tal? Mario. hola Hola ¿Qué tal, Mario. Mario? ¿Cómo estás? Preguntas, consultas, comentarios. Bueno, entonces si no hay preguntas, acá tengo un emergente, uno solo, que dice si la muerte está vinculada a la falta. Obviamente, digamos que la muerte como tal es lo más representativo de lo real, porque es imposible de conceptualizar, imaginar, simbolizar, en principio la muerte propia. Sí la del otro, pero como la finalización de la vida. Pero la muerte es una categoría que está presente en nosotros de entrada por varias razones. Primero, porque somos la única especie que sabe que se va a morir. Segundo, porque nadie vino de allá para contarnos qué pasa. Por otra parte, el sujeto, por tener una noción, sí, clara de lo que es la castración, el agujero, tiene presente esta cuestión de la muerte y obviamente está vinculada con la falta absoluta, y participa del registro de lo real, es tanto imposible para nosotros. Por otra parte está el goce, que es inevitablemente mortífero, y como les he dicho algunas veces, no existe el goce vivífero, el goce siempre es mortífero. Pasa que está disfrazado cuando el goce, como disfrute, es del yo, que llamamos el moi, que está asociado al cuerpo. Ahora, lo que interesa al psicoanálisis, el lo mortífero del goce, es el hecho de que hace un binario con la pulsión. O sea que podemos usar esta definición, el goce satisface la pulsión. Y tanto la pulsión como el goce son fuerzas constantes, nunca paran. Por eso decimos, no se puede no pulsar, no se puede no gozar. ¿Y por qué cuando disfrutamos, gozamos, aún siendo el goce mortífero y aún satisfaciendo la pulsión? Porque en esa satisfacción reduce la cuantía de deseo. En matemática, no sé si alguno de ustedes estudió matemática en serio, no, la del colegio, digo en serio, matemática. Hay una especie de concepto que se llama condiciones de borde. ¿Y para qué sirve este concepto? Sirve para ponerse en perspectiva respecto a cantidades inalcanzables, por ejemplo el infinito. Entonces, cuando el goce, que siempre está activo, avanza sobre la pulsión, que también siempre está activa, y la satisface, lo hace siempre a medias, fragmentariamente, parcialmente, porque si verdaderamente satisficiera todas las pulsiones, estaríamos en el deseo cero, en el goce absoluto y en la muerte. Mario, es porque él se satisfizo totalmente. Imposible. Claro, si yo satisfago totalmente mi deseo, dejo de ser un sujeto. Ahora, paradójicamente, yo busco la satisfacción. Tengo objetos de deseo, voy por ellos e intento una satisfacción sin saber que es una satisfacción parcial necesariamente. Quiero todo. Este yo quiero todo no es que el yo es un estúpido. El yo sabe que no se puede todo. Pero ilusoriamente, imaginariamente, hay ciertos rasgos del yo que sí creen que existe la apropiación del todo, que somos un todo, que el todo es alcanzable. Por eso a veces les digo que hay grandes palabras que en el fondo son huecas, son vacías.
y que están en boca de todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, que en Argentina estamos en un proceso crítico de comicios, en donde el país se va para un lado o para el otro, y ya sabemos que cualquiera de los dos lados, en cualquiera de esos dos caminos vamos a estar mal. Se agudiza esta cuestión de la amenaza que se cierne sobre nosotros. Ahora, de cualquier manera, vamos a seguir gozando y vamos a seguir pulsando. Para decir solo existe pulsión de muerte, esto es correlativo a decir solo existe goce mortífero. Y que lo que Freud llamaba pulsión de vida son rebusques, atajos del sujeto para evitar su aniquilación. Porque si somos rigurosos, la pulsión pide la descarga completa. Y la descarga completa me deja sin carga, o sea, muerto. Hay un filósofo que antecede en sus razonamientos a toda esta cuestión, que es Martin Heidegger, un filósofo muy importante, alemán, obviamente, con ese nombre, que dijo dos frases básicas y a la vez terribles, ¿no? Dijo, somos arrojados al mundo, sujeto que nace, o eso que nace, porque no es un sujeto todavía, es algo vivo que fue arrojado al mundo. Y la segunda frase, inquietante, es, el humano es un ser para la muerte. O sea que, sin que nosotros lo hayamos pedido, llegamos a este mundo, nos arrojan a este mundo, en donde ni bien aprendemos el lenguaje, quedamos atrapados en la trama del lenguaje, que es la estructura más importante, ya empezamos a saber que nos vamos a morir. Entonces la cuestión pasa por un tema administrativo. Yo tengo que administrar mis recursos en ese camino a ese momento en donde me voy a quedar sin recursos. Entonces, esto es muy inquietante para el sujeto. Pasa que, como somos negadores, acuérdense que la negación es un mecanismo de defensa, casi les diría que el más común de todos. Fíjense que Ana Freud descubrió como 500 mecanismos de defensa, porque se ocupó del yo, contrariando a su padre, y de esa cantidad de mecanismos hay por lo menos dos que son de primera magnitud y que siempre están en funcionamiento. Uno es la negación y otro es la proyección. Nosotros vivimos negando y proyectando, que además son dos mecanismos que se articulan uno con otro. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Primero, porque tenemos un narcisismo secundario que no es menor. Segundo, porque en el superyo, además de la conciencia moral, tenemos otro objeto que se llama ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? Es un objeto inalcanzable. ¿Por qué? Porque sería la aspiración de lo perfecto. Cuando yo les digo siempre, todo sujeto quiere ser otro, aunque no se dé cuenta, o se dé cuenta a medias, en el fondo quiere alcanzar el ideal del yo. Y por eso en el superyo hay una tercera categoría que se llama autoobservancia, que vive comparando el concreto del sujeto con el ideal del yo, en donde siempre, inevitablemente, termina perdiendo el yo, porque el yo no es perfecto, ni mucho menos. En cambio, el ideal del yo, sí, lo que pasa es que no lo podemos alcanzar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos un antecedente con una formulación parecida, se llama yo ideal, que tampoco es verdadero, pero nosotros tenemos la sensación, o a veces la certeza, de que tuvimos un momento de la vida en donde regía la perfección, que fue ni más ni menos que en la vida intrauterina, en donde todavía no había un yo, por lo menos para Freud, y después en la célula narcisística, donde había un yo desintegrado. Acuérdense de Melanie Klein. El yo bueno, yo malo, todo yo soy bueno, todo yo soy malo. Rige el
entre estas dos categorías, y recién en la posición depresiva aparece el I conjuntivo, en donde puedo decir yo soy bueno y malo, y mamá también es buena y mala. Y esa madre que yo odié porque por momentos me frustraba, es la misma que por otros momentos me satisfacía, en donde aparece algo del orden de la culpa. Yo odié a la misma madre que me satisfizo de alguna manera. Ahora, estas percepciones del infante son como resignificadas después, cuando nosotros tenemos la posibilidad de pensar el pasado, porque no tenemos registro de la vida intrauterina, por ejemplo. Y por vía de la amnesia infantil tampoco tenemos registro, aunque en el inconsciente sí está, nuestro lugar en la célula narcisística. Entonces partimos de esa base. Tengo la prueba de que hubo un yo ideal, es decir, un yo completo, un yo perfecto. Ahora no lo soy porque ninguno en su sano juicio, salvo un narcisista extremo, diría soy perfecto, lo sé todo. Un narcisista extremo o un psicótico, que justamente psicótico tiene ese narcisismo hipertrofiado que le impide el lazo social. Entonces, en función de esto, yo quiero, en el camino que recorro mientras escribo mi novela, minuto a minuto, en el medio, el tubo jaula, que es historia, tengo como un objetivo ahí profundo que es ser siempre otro, ser siempre mejor en algunas cosas, en todo, y finalmente alcanzar el ideal de hecho. Quiere decir que hay tres categorías que son inalcanzables, o cuatro, o cinco, vamos a ver. Primero, el ideal de yo. Segundo, el falo. Recordemos que el falo es eso que me completa como entidad viva y me otorga el poder absoluto que obtener lo que quiero. Tercero, el objeto A, que es ese objeto de deseo que yo persigo, también es un ideal inalcanzable, por eso también está en lo real, pero que funciona como operador para que yo camine por la vida, escriba mi novela dentro de esa trama enjaulada que es la cultura, de la cual no me puedo caer, no me puedo salir, como no se puede salir del lenguaje una vez que entramos, posible. Ahora lo que sí quiero, si acepto que estoy en una jaula evolutiva, lo que sí quiero es mayores grados de libertad dentro de esa jaula, la expansión de esa jaula, que no me martirice tanto, que no me encierre, no me apriete, quiero más grados de libertad, no la libertad, que podría ser otra ilusión, tampoco la puedo alcanzar, la libertad. Por eso siempre yo hablo de palabras grandiosas que no tienen nada en sí mismo. Ustedes van a encontrar en algún texto de Lacan, ya que hablamos de la palabra, por un lado lo que Lacan llama la palabra vacía, y por otro lado la antítesis, que sería la palabra plena. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? La misma diferencia que existe en la división del sujeto. La misma diferencia que existe entre el sistema psicológico y el inconsciente. O la misma diferencia que existe entre el saber y mi verdad. Entonces, cuando Lacan habla de palabra vacía, se está refiriendo a la palabra del moi. ¿Por qué vacía? Por la falsedad que conlleva, la distorsión que conlleva, el falso self que conlleva, la ignorancia que conlleva. Y cuando dice palabra plena, es la palabra del ye, la palabra que viene del inconsciente, que es lo que buscamos en análisis, que aparezca a partir de una intervención, sea del analista o sea del analizante, una novedad, un insight, un alumbramiento que permita que un elemento que no debiera estar atrapado en el inconsciente se libere y pase a la conciencia, con lo cual enriquezco mi verdad, pero sigue siendo mi verdad, parcial, oblicua, relativa. Nosotros tenemos que luchar
y luchar, lo digo, todos los sentidos que ustedes le pueden atribuir a esta palabra, por aceptar las imposibilidades, la castración, la muerte, el agujero, la falta, etcétera. Lo cual no es nada fácil, porque tenemos un narcisismo que se resiste, o se resiste el yo, a ese agujero. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos rellenando el agujero. ¿Por qué? Con fantasía. Nosotros no soportamos el agujero, llenamos con fantasía. El problema es que si esto lo comprendemos, una cosa, y si no lo comprendemos, vamos a sufrir un poco más, mucho más, porque aparece una noción de la vida cotidiana que podríamos llamar la expectativa. Y cualquier expectativa, en términos positivos, una mente optimista, vamos a decir, uno pone expectativas y desea que se cumplan. También, obviamente, que hay expectativas negativas que no quiero que se cumplan. Si yo tengo un pensamiento catastrófico, estoy en otra trampa, que es, en cualquier momento me cae una tiqué, me cae un rayo, por decirlo de alguna manera. Las expectativas más tienen que ver con los pensamientos del sujeto respecto de un otro, en donde nosotros ponemos ilusiones. ¿Por qué? Porque caemos en una de las pestes freudianas, que es la idealización, o cualquiera de las otras pestes, pero sobre todo esta, ¿no? La idealización. Espero de fulano que me llene el agujero, porque sabe, porque esto, porque el otro, porque lo demás allá. Y el otro, como está tan fallado como yo, no tiene la menor posibilidad de llenar ningún agujero. Por lo tanto, lo que nos sostiene es también una ilusión de que podría ser, de que tal vez, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre un sujeto que ha logrado no solo sobrevivir, sino también prosperar, en base a una proyección que ya no es un mecanismo de defensa, sino es tirar el anzuelo al futuro, que sería un proyecto, un propósito. Yo no puedo vivir sin propósito. El asunto es que yo me banque que esos propósitos podrían, tal vez, ser logrados generalmente a través de un otro. Y después resulta que el otro falla, está tan fallado como yo. Y no descarten que uno presuma que en el marco de una idealización, ese otro tiene el falo. Y si yo doblo la apuesta, puedo decir, ese otro no solo tiene el falo, sino además es mi objeto A. Lo quiero para que me complete, para que yo llegue al ideal de yo. Como tengo la certidumbre de que alguna vez existió ese ideal y que Freud le llama yo ideal, yo completo, yo autopercibido completo, para mejor decir. Ahora, esta cuestión de la falta, que desde un punto de vista parece una tragedia, hay que valorarla, porque justamente por eso estamos en el camino del deseo. Un deseo amenazado también paradójicamente por el goce. Porque cuando yo digo el goce siempre está, es constante, la pulsión siempre está, es constante. La pulsión se quiere satisfacer a toda costa. Y el goce viene a satisfacer en parte a esa pulsión, a condición de que me deje un resto para seguir pulsando. Por eso acá los absolutos otra vez coinciden con la muerte. Cada uno de nosotros tiene que llegar a una especie de convencimiento de la dimensión de la propia falta y también de la dimensión de la falta del otro. Cuando yo les digo a mis analizantes, no se tomen las cosas en serio, no se tomen la vida en serio, es porque veo que sufren porque se están tomando todo en serio. Y tomar en serio significa, tengo este agujero, no lo soporto y estoy buscando llenarlo porque entonces me voy a calmar, voy a dejar de tomar ribotril o lexotanil. Pero esto no va a suceder. La movida analítica es un movimiento que por un lado da permisos,
y por otro lado, conecta con la castración. El analista ayuda o promueve, si quieren, como una ortopedia más, pero una ortopedia diferente de las otras, por estar en el discurso analítico, que es un discurso diferente y antitético el discurso del amo, produzca que algo entre estas dos entidades que están en análisis se produzca un parto. Y ese parto, por eso decimos que el analista más que nada es un partero, ese parto, que es otro neologismo de Lacan, aunque no hay una invención de nombre, ese cambio se llama también efecto sujeto, que no es una persona, una condición, un salto subjetivo, un salto a lo simbólico, una amplitud del autoconocimiento, si quieren, de la comprensión. Además, vamos a ponernos a interpretar un poco, estamos terminando el año también, estamos terminando el grupo. El 16 de diciembre, por ejemplo, la gente que se reciba acá en psicología social, que son un montón, son gente que en el 99% no la vamos a ver nunca más, porque históricamente es así. O sea que estamos como ascendiendo a un falo, ahora ustedes sabiendo que el falo no existe, pero es un operador, y en el momento de recibir el diploma, por ejemplo, hay una contradicción, o si quieren, una paradoja, en donde nos sentimos muy ambivalentes. Tenemos el sentimiento de disfrute porque llegamos, que es como una fiesta, pero también el sentimiento de que terminamos. Es una especie de muerte. Ahí empezará un nuevo ascenso al FAL, que sería la profesionalización, que no tiene un punto de llegada como una carrera o una formación como esta. Tiene un devenir, o sea que nuestra novela, que es un devenir ficcional, va a tener un nuevo componente que nos va a acompañar hasta el fondo de los tiempos. Alguien que se autoriza a ser analista a través de sí mismo y de su analista, y que empieza a responder a la demanda de análisis de alguien que viene y le dice, quiero analizarme con vos, va a empezar otro aspecto de esa novela, un agregado, una riqueza extra muy gratificante, que además es lucrativa, que a diferencia de cualquier otra profesión, todos los días, o si quieren más que en otras profesiones, todos los días tenemos una novedad, aunque sea con un mismo analizante. Nadie sabe lo que va a venir, lo que va a decir, ni tampoco lo que le voy a decir yo. No hay recetas para la intervención. Ahora, si vamos del lado del analizante, también el analizante está en un proceso de ascensión a un palo, porque los análisis también se terminan. ¿Pero por qué se terminan? Y se terminan cuando el analizante lo decide, cuando el analizante no se encuentra ya con la sorpresa y el misterio de la intervención del analista, y entonces aparece un objeto caído, que es el propio analista. Y es por eso que Lacan, que al principio dijo que el analista ocupa el lugar del gran otro, después se rectificó y dijo no, ocupa el lugar del semblante del objeto A. Quiere decir que hay toda una ilusión en el transcurso del análisis de que ese analista, a través de la transferencia y de la adjudicación de un saber, me va a dotar a mí de algo fálico, en un momento deja de ser, es uno más, un sujeto más. Entonces ahí podemos hablar del objeto caído y corresponde que se le diga semblante del objeto A. Semblante quiere decir que se parece, que hay una ilusión. ¿Sería el falso self, Mario? Bueno, en un analista hay mucho de falso self, sencillamente porque al ocupar una función, gran parte de su ser sujeto tiene que quedar de lado. Por eso les he dicho, ojo,
En algunos textos van a encontrar que el autor dice: el analista se tiene que borrar como sujeto. Esta como frase es muy linda, pero nadie se puede borrar como sujeto. Yo puedo restringir mi subjetividad y por eso decimos que no hay objetividad, sino una función objetivante que propone un camino hacia una objetividad que también es un imposible. Hasta las ciencias duras han reconocido que es imposible ser objetivo. Y cuando yo hablo de cuántica, ahí tenemos el mayor ejemplo de la imposibilidad de lo objetivo, porque las partículas subatómicas se comportan de una manera si no las miro y se comportan de otra manera si las estoy mirando. Quiere decir que mi mirada afecta el comportamiento y los efectos que producen las partículas. Yo siempre les digo, la cuántica es un mundo surrealista en donde no se cumplen las leyes de la mecánica clásica de Newton, que es la que todos conocemos, en donde pasan cosas raras como paranormales. Y por eso hay tanta coherencia o coincidencia con elementos inconscientes. Hay gente que cree que el inconsciente es el lugar de la irracionalidad. Y Lacan dice, no, el inconsciente tiene otra racionalidad, pero sigue una lógica. Ahora, que esa lógica incluya paradojas explicables, existe la lógica de las paradojas. Por eso un sueño, desde que vino Freud a decir lo que dijo, tiene una lógica interna impecable. Ahora, el Moa, cuando se despierta y recuerda el sueño, dice, qué disparate que soñé. Inclusive algunos analizantes míos me dicen lo mismo, aún sabiendo cómo son las cosas y aún estando estudiando psicoanálisis. Me dice, soñé un disparate. Y claro, si siempre sueño un disparate. Es rarísimo lo que soñé, obviamente, porque además el sueño es una versión afectada, contaminada por la barrera represiva, y no es un calco de lo que hay en el inconsciente, es una transformada, y este es un término de la matemática, una transformada, que tengo que decodificar en base a un código que desconozco. Por eso existe una noción que se llama rasgo unario. Uno y uno y uno y uno. O sea, no hay posibilidad de sumatoria. Si yo encuentro el significado de un símbolo en un paciente, no me sirve para el otro paciente. Entonces tenemos un mundo desconocido, que es el sistema inconsciente, donde está el saber no sabido. Otro mundo desconocido, que es la barrera represiva, porque también es inconsciente. Y un código desconocido, por el cual no podemos decodificar. No sé si ustedes vieron la película El Código Enigma. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes enviaban mensajes en código. En cualquier guerra, las potencias mandan mensajes en código para que el enemigo, si las capta con la radio, no entienda. Lo que pasa es que en general los códigos para un profesional que se llama criptógrafo se descubre. Un tipo entrenado enseguida se da cuenta cuál es el código. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la infancia, curiosamente, teníamos un código con una palabra que era un único código para encriptar cualquier discurso. Y esa era la palabra murciélago, porque es una palabra que tiene todas las vocales. Y hay otra palabra que también tiene todas las vocales, por eso dije curiosamente, que es la palabra arquitecto, cuando yo no sabía que iba a ser arquitecto. Entonces, ¿en qué consiste el encriptado? En que cada vocal se reemplaza por la consonante asociada. Entonces aparece una frase disparatada, pero si yo le aplico el código, lo descubro. Bueno, los alemanes
sabiendo esto, que los criptógrafos descubren rápidamente los códigos, inventaron una máquina que permanentemente cambia el código. Entonces eso produjo muchas ventajas para el lado alemán, hasta que un inglés inventó una especie de máquina de escribir que descifraba esas variaciones de los códigos. Una película muy interesante porque como de misterio, como cierta cosa detectivesca, están los espías, un montón de cosas. Y con eso empezaron a descubrir los significados de los mensajes alemanes. Bueno, en algún momento acá en este grupo hemos hablado de la piedra Rosetta que descubrió Napoleón en Egipto a través de un especialista que se llamaba Champollion, en donde se pudo decodificar el conjunto de los jeroglíficos egipcios. Ahora, ustedes podrían, haciendo eje en ese punto, podrían decir, bueno, pero ¿por qué directamente nos llamaron a un egipcio y para decirle, bueno, decodifícame? ¿Qué quiere decir esto? Porque esa civilización que hizo los jeroglíficos no fue hasta que después fueron los egipcios modernos. Los egipcios antiguos, ¿saben quiénes son hoy? Los gitanos. Porque la palabra gitano viene de egiptano, o sea, originario de Egipto. Pero claro, tampoco los encontraron a los gitanos para decodificar el código, sino que encontraron la piedra Rosetta, que había un texto que además estaba en griego y en otro idioma más. Y ahí se pudo descubrir qué quería decir cada signo. Bueno, nosotros tenemos eso, un código absolutamente individual, desconocido. Codifica además elementos desconocidos. Un enigma al cuadrado. Esto del rasgo unario, importante, porque tiene su origen, y creo que ya lo dije acá, pero vamos a repasarlo, en la antigüedad, cuando las tribus no sabían contar, no tenían una álgebra, una aritmética. Entonces, como el humano, entre otras aspiraciones que tiene, que no tienen los animales, tiene la aspiración de registrar sus logros. Entonces, en las tribus, y en muchas tribus de distintas partes del mundo, se encontraron los rasgos unarios, que eran la lanza de un sujeto, tenía marcas, muescas, para registrar cuántos enemigos había matado, cuántos animales había cazado, pero no eran sumables, porque no sabían sumar. Y esto se llama rasgo unario, uno y uno y uno. Y cuanto más tengo, noten ustedes ahí dos cosas. Primero, la cuestión fálica y segundo, la cuestión machista. Tengo más muescas que vos en la lanza. Bueno, el análisis es lo mismo. Rige el rasgo unario. Es uno y uno y uno y uno. Entonces Lacan, medio como haciendo un chiste, dice, yo al final del día, ¿qué puedo contar aritméticamente? Lo que me pagaron. Pero no me sirve el jeroglífico que descubrí por uno respecto de otro analizante. No, uno y uno y uno y uno. La cosa exótica es que uno mismo no lo sabe. Por eso Lacan al carozo del inconsciente le llama lo éxtimo, que es un neologismo. ¿Y qué significa lo éxtimo? Lo más extraño de lo íntimo. Y además existe otra noción, que es la noción de inmicción de otredad. Inmicción con X de otredad, o sea, del otro. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos articulados con el otro, sobre todo con el gran otro, en una combinatoria que no podemos disociar. Como si yo tuviera, por ejemplo, una caja de tornillos con tuercas y entonces podría poner otro cuenco al lado y separar por acá los tornillos y por acá las tuercas. Bueno, en la inyección de otredad eso no se puede hacer. Y tiene su origen en un término de la cuántica, que es el entrelazamiento. En la cuántica existe que los
elementos subatómicos están entrelazados mágicamente. Por ejemplo, dos partículas que están a millones de kilómetros de distancia una de la otra, tienen algo en común que hace que si, vamos a suponer que las partículas son partículas con carga eléctrica, supongamos, para que ustedes se den una idea, y las dos son de carga eléctrica positiva, están a millones de kilómetros de distancia, y una cambia a carga negativa, instantáneamente la otra también. Entonces los cuánticos dicen, ¿y cómo se comunicaron? ¿Cómo sabe la otra partícula? ¿Y por qué instantáneamente? Quiere decir que se puede superar el límite de la velocidad de la luz en el mundo cuántico. Peor todavía, ¿el tiempo puede ir para atrás en el mundo cuántico? ¿Sí? Está probado con experimentos de laboratorio. Lo mismo que les dije antes, ¿no? Si yo miro un experimento, pasa una cosa. No lo miro, cierro los ojos, pasa otra. Cosas medio locas, ¿no? Será por eso que la gente del común, cuando uno va a analizarse, dice, bueno, debe ser porque estás un poquito loco. Y ya sabemos que eso es un modo de desprestigiar la profesión. No hace falta estar loco para ir a un análisis. Sí hace falta para ser analista, aunque uno no tenga ningún problema, aparentemente, para ver cómo hace el análisis. Y aunque uno no tenga ningún problema en ese proceso de un diálogo tan exótico como el de un analizante y un analista, siempre va a surgir algo que no estaba en línea con los demás patitos. Lo cual no quiere decir locura, quiere decir que somos humanos y tenemos fallas, tenemos sufrimientos, tenemos agujeros, tenemos esto, lo otro. Bueno, mágicamente se me hizo la hora. Muy bueno todo, Mario. Hermoso. Bueno, gracias. Gracias, No creo Mario. que ustedes, Gracias, Mario, muy bueno. Gracias, Mario. Gracias, bueno, gracias. gracias a ustedes que me están escuchando ahí. Hoy no hubo preguntas, pero se los perdono, por hoy se los perdono. Y Hasta les que tengo empieza a decantar la información. claro, claro. Cuando decante, ustedes van a cantar. No se olviden que, sobre todo Araceli, que hay un texto que les tengo que enviar, que se llama Las Tres Burbujas. Sí, Bueno, Mario. gente, nos vemos. Chao, Mario, gracias. Chao, Chao. Mario, Chao, gracias. Mario. Chao, Chicos, Mario. Chao, chicos, Mario. ojo Ya el nos domingo, vemos. Ojo el domingo. Ya nos ¿Qué vamos a dijo? ver cuando este sea otro país. El jueves que viene, este es otro país. Chao, Mario. Un placer siempre Es verdad. escucharlo. Es un lujo. Ustedes son un lujo. Chao.